Hemos venido hablando, estamos haciendo una miniserie de 2 domingos. Vamos a aprovechar de hacer la primera pregunta de la mañana. ¿Quién se acuerda qué pasaje bíblico estamos estudiando? No, cerca, pero unos años después. ¿Qué pasaje era? Efesios 4. Dense un aplauso a alguien por ahí, a Sergio. Bien, Efesios 4, del 1 al 16. La semana pasada hemos visto la primera parte. Efesios 4, del 1 al 10. Y vamos a repasar un poquito qué nos enseñó Efesios 4, del 1 al 10 la semana pasada. Y vimos que el enfoque de la primera parte de Efesios 4 era caminar dignamente del llamado con el que fuimos llamados. ¿Sí? Eso era la anterior semana. Si no estuviste aquí por alguna razón, por favor, está en Facebook, está en YouTube. Puedes ver la prédica, no te la pierdas. ¿De acuerdo? Pero míralo al de al lado para refrescar y diles, recuerda caminar de manera digna de tu llamado. Ok, y vimos rápidamente que caminar de manera digna del llamado, en resumen, tenía que ver con 3 componentes súper básicos. Uno de esos componentes súper básicos era el hecho de que caminemos en el fruto del Espíritu, que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo. Lo primero que vimos. Lo segundo es que seamos cristianos de verdad. ¿Se acuerdan? Una fe, un espíritu, un bautismo, un Señor, un cuerpo, un Dios y Padre de todos. ¿Se acuerdan? Sí, era la unidad, pero la unidad entendida como la unidad de la fe. Creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ese era el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, para que no se olviden, es que no es en mis fuerzas, era en la gracia de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dependo de Él, no de mí mismo. ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Amén? Ok, eso habíamos visto la semana pasada. Y entonces vimos, al finalizar la semana pasada, vimos un pequeño pedacito. Les dije, estos son los versículos de transición. Los versículos 8 al 10, les dije, hacen una transición entre la primera parte, el primer párrafo y el segundo párrafo de este pasaje. Y hoy vamos a ver rapidito la segunda parte, que se llama los regalos de Cristo. ¿Qué se llama el tema de hoy? ¿A quién le gusta recibir regalos? A algunos no les gusta. Vamos a tener que hablar después. ¿A quién le gusta recibir regalos? Ok, hoy vamos a hablar de algunos regalos que Cristo nos ha dado, y para hacer la transición vamos a repasar el versículo 8 de manera rápida, y dice así: por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué dio? Dones. Está hablando hombres, humanidad, ¿ya? Ahora, en este pasaje de Efesios, dones se refiere específicamente a regalos que Cristo dio a la iglesia. ¿Sabes que la palabra don es una palabra grande? ¿Sí? Es una palabra grande. Y de hecho, hay más de 2 palabras griegas que en la Biblia se las traduce como don al español. ¿Sí? La palabra griega que está detrás de este versículo, cuando dice que dio dones a los hombres, es la palabra regalo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Dio regalos a los hombres. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? A las mujeres también, a la humanidad, dio regalos. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. Cristo ascendió, regresó al cielo, regresó al Padre, y le dio a la humanidad, a la iglesia, regalos, algo que Él entregó a la iglesia. ¿Me están siguiendo? Entonces quiero que entiendas esto, porque de lo que vamos a hablar ahora son esos regalos que Cristo ha dado a la iglesia. El Nuevo Testamento habla de un montón de dones. Hay varias listas, por lo menos hay 4 listas de dones, por lo menos. Y no se traslapan, son distintas. ¿Por qué? Porque las listas de dones no son, alguna vez les comenté, listas exhaustivas. ¿Me entienden qué quiere decir exhaustivo? No son todas las posibilidades, son listas ejemplarizadoras. ¿Me entienden la diferencia entre exhaustiva? Por ejemplo, una lista exhaustiva sería decir: dame todas las marcas de autos que existen en Cochabamba.
Una lista ejemplarizadora sería: ¿qué autos hay en Cochabamba? Y tú digas, bueno, hay Toyotas, hay Mercedes, hay Nissan, hay chinitos, ¿no ve? ¿Sí? No estás diciendo todas las listas. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? La mayoría de las listas en el Nuevo Testamento son una lista que están usando los apóstoles, que está usando el Espíritu Santo para contarnos que hay gracias que Dios nos ha dado para hacer el ministerio. ¿Me están siguiendo? Pero esta lista de Efesios 4 es un poquito diferente. Es un poquito diferente. Porque aquí no está hablando de ese tipo de lista de que es algo que el Espíritu Santo nos da para hacer algo. Aquí está hablando de regalos específicos que Cristo le ha dado a la iglesia con propósitos específicos. ¿Vamos bien? ¿Me doy a entender? Entonces la lista que hoy vamos a analizar de Efesios 4 es un poquito distinta, porque sí es una lista limitada de algo que Cristo ha dado a la iglesia como un regalo, y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿O mucho trabalenguas? ¿Estamos bien, no ve? Ok, ya. Vamos a leer entonces Efesios 4 del 11 al 16. Y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Por qué lees tan rápido, pastor? Porque es la introducción, no se preocupen, nos vamos a desglosar ahora. ¿Amén? ¿De acuerdo? Pero esta es la idea. Estamos hablando de 5 regalos que Cristo le ha dado a la iglesia para propósitos específicos. Empecemos por el principio. 5 regalos. Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice que Cristo ha dado a algunos el apostolado, a otros el don profético, a otros el de evangelista, a otros el de pastor y maestro, y a otros el de maestro. Una lista de 5 dones que parecen 6, porque los que están leyendo con calma van a ver que hay uno que se repite. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una estructura gramatical, no se preocupen, no los voy a aburrir con eso. Si quieren ver qué está detrás de la preparación, pueden entrar a mi TikTok y ahí está una pequeña historia de la preparación del mensaje. Pero esto es lo que está diciendo literalmente el texto. Está diciendo: Cristo tiene su iglesia, y en la iglesia Él ha escogido a algunos para algunas funciones específicas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Para algunas funciones específicas. Entonces ha agarrado a uno que se está durmiendo y le ha dicho: ven, despertá, compañero en el Señor. Ahora uno vas a ser apóstol. ¿De acuerdo? El apóstol Bernabé. De hecho, Bernabé era un apóstol, así que está bien. Ha agarrado a otra y le ha dicho: vas a ser profeta, le ha dicho Elay. Eso, véngase por aquí, Jesse. Luego ha buscado otro por ahí, ha buscado un amigo y le ha dicho: ven, tú vas a ser evangelista. Eso, súbase por donde quieras, eso, sube, el evangelista es más libre, camina por todas partes, eso, vamos. Luego agarró a alguien y ha dicho: él tiene cara de más serio, de más maduro, le vamos a dar un trabajo un poco más formal. Tú vas a ser pastor y maestro, y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Está bien? Y luego ha buscado a alguien por ahí y ha dicho: ven, Choquita, tú vas a ser teacher, vas a ser, ¿ya? Vas a ser maestra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Todos somos cuerpo de Cristo, todos somos iglesia, todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. Pero dentro de esa iglesia, del cuerpo de Cristo, Cristo ha escogido a algunos como regalos para la iglesia. No es que le ha dado a él un regalo, le ha dado a él una gracia.
Y esa gracia que le ha dado a él es el regalo para la iglesia. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, todos tenemos dones y talentos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pero dentro de todos Él ha separado a algunos y les ha dado una gracia, una capacidad, una habilidad para hacer una función. Y esa función es el regalo a la iglesia, que Cristo ha dado a la iglesia. ¿Estamos bien? Entonces, ¿por qué son 5? Porque apóstol es uno en particular, profeta es otro en particular, evangelista es otro en particular. Y hay una estructura gramatical ahí que, como les dije, no les voy a aburrir, pero que básicamente dice esto: todos los pastores son también maestros. ¿Por qué? Porque una parte fundamental del ministerio pastoral es la enseñanza. ¿Estamos bien? Todos los pastores hacen pastorado y son maestros. Pero no todos los maestros son pastores. Hay maestros que son solo maestros, que no pastorean, sino que solamente se dedican a la enseñanza. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, por eso ven la lista que dice apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Está claro? Denles un aplauso a los 5 regalos, por favor. Ok. Y no es el tema central, como alguna vez les comenté. A veces nos encanta perdernos en las curiosidades de un pasaje y perder de vista el punto central del pasaje. Pero para que no se queden con las preguntas, vamos a responder unas breves dudas sobre los dones, estos 5 dones. Acuérdense, ¿cómo estamos entendiendo don en este caso? Estamos entendiendo como personas a las que Cristo les ha dado una gracia para hacer una función, y esa función es el regalo a la iglesia. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? Son personas a las que Cristo les ha dado una gracia para hacer una función, y esa función es el regalo para la iglesia. ¿Sí? Eso nos ayuda a entender una cosa importante. Nuestros líderes son un regalo de Cristo para la iglesia. ¿Me entiendes? Este es el mes de la madre, ¿no? Aprovecharemos, denles un aplauso a las mamás. Felicidades, mamis. Vengan el 28 de mayo, vengan mamás, traigan a sus mamás, va a haber una celebración para ustedes, un regalito para ustedes. Pero antes de eso, tu mamá es un regalo, ¿no ve? Sí, las mamás son un regalo. Y las valoras como un regalo porque sabes que es un rol en tu vida que Dios te ha dado y que es único. Tus líderes en la iglesia obviamente no son tu mamá, pero quiero que me entiendas el ejemplo. Son un regalo de Dios para la iglesia. ¿Sí me siguen? ¿Me entienden? Los líderes en la iglesia, conforme a Cristo, los que tienen la gracia de Cristo para hacer ese trabajo, son un regalo que Dios ha dado para la iglesia. Así que míralos como un regalo. Amén. En nuestra iglesia, a tu líder de área, a tu líder de logística, de multimedia, de escuela dominical, de misiones, de oración, son un regalo que Cristo te ha dado. Y ahorita vamos a ver para qué. Tus líderes de grupo de conexión, tus líderes de el estudio Creer, tus pastores, son un regalo que Dios ha dado a la iglesia. Así que valoremos como un regalo que Cristo nos ha dado. Amén. 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 ¿No les ha gustado esa idea, no ve? Nos gusta que nos digan regalito, pero no ver a otros como regalo. Los líderes son un regalo de Dios. Amén. Amén. Vamos a probar a ver. Ok, rapidito las dudas veloces. ¿Qué son? Son regalos de Cristo para su iglesia. ¿Para qué son? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Para quiénes son? Para aquellos a quien Cristo escoja para desempeñar estas funciones. ¿Sí? Eso es importante. No todos han sido llamados por Cristo para estas funciones específicas. Todos tenemos algún don, alguna gracia que Dios nos ha dado para hacer algo. ¿Sí? Y ese don, esa gracia que Dios nos ha dado para hacer algo, todos tenemos que vivirla dentro y fuera de la iglesia. Pero en el caso de estos 5 específicos, no son solamente gracias para hacer algo, son funciones en la iglesia. ¿Sí me entienden la diferencia? ¿Sí? Y estas son para algunos que Cristo ha escogido para darles esa función, esa tarea. Es un ejemplo bastante común para los que conocen la historia bíblica un poquito. Si saben quiénes eran los levitas en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan?
¿Sí? Los levitas dentro de todo el pueblo de Israel era un grupo que Jesús también, pero bueno, que Dios había escogido dentro del pueblo para hacer una función sacerdotal. ¿Me están siguiendo? No eran más pueblo, no eran mejores, no eran especiales, eran escogidos para hacer una función. Esa función era dedicarse 100% al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Porque el resto del pueblo tenía que servir a Dios, pero tenía que trabajar, tenía que producir, tenía que ir a la guerra, tenía que hacer un montón de cosas. Entonces Dios escogió un grupo para que se dedique a servirle al pueblo mientras el pueblo sirve a Dios en el campo. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, una equivalencia, digamos así, es una equivalencia dentro de su cuerpo. Cristo ha escogido un grupo de personas para esa labor, para dedicarse a tiempo completo al servicio de la iglesia. Porque el resto de la iglesia se tiene que dedicar a tiempo completo a generar, a vivir. ¿Sí? No es que uno es más que el otro, o es más iglesia, o es más especial. Son tareas, funciones que Dios ha dado. Y a algunos se le ha escogido para darles este llamado, esta gracia para hacer estas funciones. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Luego, ¿cuántos son? Hemos visto, o sea, no cuántas personas, ¿no ve? ¿Cuántos dones? En este caso son 5. Y ahí ya les he explicado el detalle de que, de que todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. ¿Es uno superior al otro? Esa es otra pregunta. Esta es una pregunta bien compleja, bien compleja, sería el tema de otro estudio. Pero en resumen, básicamente es que podemos ver en el testimonio general del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia que no es uno superior al otro, son funciones distintas nada más. ¿Me entienden? ¿Sí? No es que uno está por encima del otro, sino que son trabajos distintos, labores distintas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces Cristo ha dado gracia de 5 maneras diferentes a algunas personas en su cuerpo para hacer funciones de servicio y de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿De acuerdo? Ok. Ahora la pregunta más importante, la pregunta real. ¿Para qué? Porque si Cristo lo ha escogido a mi amigo Bernabé y le ha dicho: te voy a dar una gracia para darte un ministerio apostólico. Y apóstol, hay que usamos la palabra con mucho cuidado, porque hoy en día también hay unos apóstoles interesantes, ¿no ve? Pero seamos bíblicos hoy día. Enfoquémonos en Efesios 4, ¿ya? ¿Sí? Y Cristo le ha dado esa gracia al Bernabé y le ha dicho: te he escogido entre mi cuerpo para darte a ti como regalo a la iglesia. La pregunta más importante, ya sabemos el quién, ya sabemos de quién, ¿para qué? ¿Cómo reconoces eso? ¿Cómo funciona? De eso vamos a hablar. ¿Les parece? ¿Vamos bien? Denle un aplauso al Berno, por favor, otra vez. Son regalos para propósitos. Regalos para propósitos. ¿Pueden decir conmigo propósitos? Vamos a leer los versículos 12 al 15 y van a ver que hay algunas palabritas que están resaltadas. Están así en cursiva. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En el español puedes contar en la versión NBI más o menos 6 cláusulas de propósito. Para, así que, por lo tanto, más bien. Recuerden que el griego y el español es un poquito diferente. El punto no es que son 6, el punto es el énfasis. Es que si te das cuenta en este pequeño párrafo, en estos 3 versículos, Pablo está haciendo mucho énfasis en
propósitos. ¿Me están siguiendo? Propósitos. Cristo ha puesto líderes en la iglesia con una gracia que les ha dado para cumplir propósitos. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos aquí? Pablo está afirmando que Cristo puso líderes en la iglesia como un regalo suyo para cumplir una serie de propósitos importantes. ¿Cuáles son? Vamos a ver algunos. Primer propósito: capacitar a la iglesia. El primer propósito es capacitar a la iglesia. ¿Están aquí? A fin de que capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Cristo puso líderes en la iglesia para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1, ¿qué trabajo tienen tus líderes en la iglesia que tienen la gracia de Cristo para hacer un regalo a la iglesia? Capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estás aquí todavía? Amén. Tu líder espiritual, tu líder en la iglesia está para formarte, capacitarte, darte herramientas para que crezcas en la fe y puedas tú también servir a Cristo de tal manera que la iglesia también crezca en cantidad y en calidad. No quieres una iglesia repleta de gente que no conoce a Dios. De esas hay varias, aunque no crean, porque les encanta un mensaje motivacional, pero si les preguntas en quién crees, en qué crees, nunca han escuchado el evangelio. Pero tampoco quieres una iglesia que diga: nosotros somos los maduros del Señor y somos los 5 ungidos del Espíritu Santo. La iglesia está viva, es un cuerpo que crece, que se multiplica, que se reproduce en cantidad, pero también en madurez, en calidad. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo? Amén. Ok, entonces esa es la labor de los líderes. Número 1, la labor de los líderes, número 1, es capacitar a la iglesia para que crezca en su madurez, en su calidad, y de tal manera que también crezca en cantidad. Amén. Amén. Segundo propósito, entonces, te están capacitando para la madurez. Míralo al de al lado y dile: madura. Fuerte, dile: madura. Ahora que te he dicho madura, dile: tú también, dile. ¿Saben que vivimos en la generación adolescente? Es súper interesante porque si hay estudios verídicos, o sea, reales, de que en esta generación nuestra, los niños se están comiendo su niñez y entrando de golpe a la adolescencia, y los adultos no quieren salir de la adolescencia y quieren seguir siendo adolescentes. Y tenemos una generación de niños sin niñez y de adultos sin madurez. Y por eso vemos la cantidad de sandeces que vemos. Madurez. Un adulto maduro va a permitir que el niño sea niño. Y un adulto maduro no va a actuar como adolescente. No va a actuar como adolescente. Dice así: este proceso, ese proceso de capacitación, ¿se acuerdan? Ese proceso de edificación continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esa es la meta. Ser tan maduros como Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Tener tal grado de madurez espiritual que hagamos la voluntad perfecta del Padre en toda acción y decisión de nuestra vida.
Eso no va a pasar hasta que Cristo vuelva, obviamente. Nadie lo va a lograr, pero es un camino hacia una meta. ¿Me están siguiendo? Sí. Por eso es que estos regalos de Cristo para la iglesia, los líderes, están también en ese camino de parecerse a Cristo. Y en ese camino están para capacitar a la iglesia para caminar hacia esa madurez. El mismo apóstol Pablo dice: no creo yo haberlo alcanzado ya, en Filipenses, pero una cosa que hago es, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Proseguimos hacia la meta, que es distinto a la generación de hoy, a la que le encanta vivir envuelta en el pasado, ¿no ve? ¿Sí? Cuando tenía 5 años mi papá me ha dado huasca y eso me ha traumado, y por eso hasta el día de hoy yo no puedo tolerar corrección de nadie en mi vida. Ya no tienes 5 años, tienes 45. Proseguí a la meta, proseguí a la meta, madurá, crecé, depende del Señor. Y la labor de tus líderes en la iglesia es ayudarte a proseguir hacia la meta, a madurar y crecer dependiendo del Señor. Y los líderes también están madurando y creciendo y dependiendo del Señor. No son perfectos, no son y nunca lo van a hacer, pero estamos caminando hacia eso. Amén. Estamos avanzando hacia la madurez. Ese es el objetivo: aparecernos a Cristo, cada uno y como cuerpo. Porque si yo camino para parecerme a Cristo, y la Tati camina para parecerse a Cristo, y la Teresa camina para parecerse a Cristo, y cada uno camina para parecerse a Cristo, la iglesia se va a parecer a Cristo. Amén. Y como ninguno de nosotros es ya igualito a Cristo, nos vamos a ayudar en el camino a parecernos a Cristo. Porque va a haber un momento en el que el Bernabé va a decir: creo que no te estás pareciendo a Cristo. Y si yo soy maduro, le voy a decir: gracias. Y va a haber un momento en el que yo voy a venir y te voy a decir: creo que no te estás pareciendo a Cristo. Y si estás madurando, vas a decir: gracias. Amén. Primer propósito: capacitar a la iglesia. Segundo propósito: capacitar hacia la madurez. Madurar. A ver, digan conmigo fuerte: madurar. Así como barra brava: madurar. Madurar. Si maduras, no vas a ser del mundo en esta generación perversa. No vas a ser. Esta generación no quiere madurar. Te va a costar. Te vas a encontrar en una sala de cincuentones y vas a ser el único adulto en la sala. Pero te vas a parecer a Cristo. Amén. Amén. Tercer propósito: guardarnos del error. Guardarnos del error. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Al niño le puedes vender lo que sea y se lo cree. Y se lo cree. Ándate a dar un paseo por el campo con tus hijos y dile: mira en el árbol un Pokémon. Y te va a creer y lo va a buscar y te va a hacer parar. Porque es niño. No diferencia la fantasía de la verdad. Tu trabajo como papá y mamá es enseñarle a diferenciar la fantasía de la verdad. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Y empieza con cosas tan sencillas como decir: el que te da regalos es papá por la gracia de Dios y no el Papá Noel. No estoy en contra del Papá Noel, ustedes saben, no hay problema de acordar Papá Noel, es disfrazarte de Papá Noel, pero dile la verdad. ¿Me entienden el punto? ¿Sí? ¿Me entienden el punto? Porque nuestro trabajo es enseñarles la verdad de la mentira. Porque si tú a un niño le dices mentiras, te va a creer. El trabajo de los líderes en la iglesia es guardarnos del error, llevarnos a madurar para que no seamos como niños que nos tragamos cualquier píldora que nos venden. Y hoy en día en TikTok nos venden harta píldora.
Hay un montón de influencers con descubrimientos bíblicos que solo ellos han descubierto y que son ridiculeces. Pero que si tú no eres maduro y conoces la verdad, te las crees. Tengo un par de amigos que les encanta mandarme TikToks y se los agradezco, porque me dicen, mira, me han mostrado esto, ¿qué te parece? Y algunos digo, este es más astuto, ¿no ve? Como dice aquí, que dice, por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Hay algunos que son astutos, hay otros que son pura maña nomás. Pero el trabajo de nuestros líderes es guardarnos del error. Y esa es una razón fundamental por la que tienes que ser parte de una iglesia local. Y de una iglesia local donde se enseña la verdad de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Amén. No tiene nada de malo ni estamos en contra que veas prédicas o te conectes a mega iglesias, pero si no eres parte de una iglesia local, no tienes a alguien que se esté preocupando por guardarte del error. ¿Me están siguiendo? Y ojo, cuidado con el falso éxito. No todo predicador popular es predicador de Dios. No todo predicador popular es predicador de Dios. No les voy a dar nombres ahorita, pero hay mucho predicador popular que es instrumento más de Satanás que de Dios. Ahora, no todos, hay muchos predicadores populares que son espectaculares. No es una cosa contra los predicadores populares, pero es un tema de que entiendas que popularidad no es equivalente a santidad. Popularidad no es equivalente a verdad. ¿Me van siguiendo? ¿Están aquí todavía? Amén. Necesitamos ser parte de una iglesia local donde hay líderes que se preocupan de guardarnos del error. ¿Cuál es el resultado esperado? Hemos dicho que nos capacitan, nos guían hacia la madurez, nos guardan del error. ¿Para qué? Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es el resultado? ¿A qué estamos apuntando? A ser como Cristo. A ser como Cristo. Eso es lo que queremos llegar a ser. La iglesia es un cuerpo de personas imperfectas caminando con la mirada en la perfección de Cristo para querer ser como Él. Amén. ¿Me entienden? La iglesia es un cuerpo de personas imperfectas que ponen la mirada en Cristo para querer ser como Él. Y en ese caminar, Cristo ha escogido a algunas personas para darles una gracia, para ayudarnos de manera especial en ese caminar, para dedicar su vida a ayudarnos a eso. Esos son los regalos de los que estaba hablando. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son personas que Cristo te ha dado como un regalo para ayudarte a eso. ¿Sí me entienden? Todos estamos caminando juntos hacia lo mismo, pero algunas personas Dios ha dispuesto para ser tu equipo en ese caminar, para capacitarte, apuntarte hacia la madurez y protegerte del error. Amén. Al dejar de ser niños espirituales llevados de aquí para allá, pasaremos a ser personas que viven la verdad en amor y crecen hasta parecerse por completo a Cristo. El objetivo es ese: dejar la infancia espiritual y llegar a la madurez espiritual. Cuando tú maduras, le das el regalo a la siguiente generación de poder ser niños. ¿Me estás siguiendo? No es el tema de este pasaje, pero siento que de verdad se los tengo que decir. Papá y mamá maduros le van a dar el regalo a sus hijos de ser niños.
Pero si papá y mamá no son maduros, le van a robar la niñez a sus niños y no vuelve. Regálale su niñez a tus hijos, madura. Paréntesis, no sé para quién ni por qué. Todo lo que hemos hablado fluye de Cristo hacia la iglesia. Estamos acabando. Por su acción, la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo mismo que dijo al principio. Está terminando el círculo. Depende de Cristo. Cristo, que es la cabeza, de Él fluye hacia abajo la acción, la capacidad, el poder, la gracia de madurar. Y fíjate que dice, según la actividad propia de ¿qué? De cada, a ver si están despiertos, de cada, ahí ya es de todos. Ahí ya es de todos, de cada miembro. ¿Sabes qué está diciendo en otras palabras? A ver, pueden leerlo junto conmigo a la cuenta de 3 fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. No hay lugar para el individualismo ni el egoísmo. Ahora fuerte, como si estuvieran acá. 1, 2, 3. No hay lugar para el individualismo ni el egoísmo. Todo este pasaje de Efesios 4 es un pasaje enfocado en unidad, enfocado en cuerpo. Todo, desde el 1 al 16 está hablando de cuerpo, cuerpo, cuerpo. Por eso yo me estrello tanto contra mis queridos hermanos que dicen, yo soy cristiano, pero en mi casa no voy a la iglesia, hago yo solito. Algo está fallando ahí, te ha entrado un virus diabólico. Te tienes que resetear, tienes que llamar a un técnico espiritual, porque la vida de la fe es una vida de cuerpo. Es una vida de cuerpo. Y un pelo fuera del cuerpo es basura, es suciedad, no es pelo, pero un pelo en el cuerpo para los que tienen es pinta, ¿no ve? En tu lugar eres maravilloso. Fuera de tu lugar te echas a perder. Amén. En tu lugar eres maravilloso. Fuera de tu lugar te echas a perder. De Cristo como cabeza fluye la gracia, la capacidad, la fuerza para madurar y cada quien hacer su función y mantenernos unidos como el cuerpo se mantiene unido por ligamentos y músculos y huesos, y caminar hacia la madurez. Y en ese caminar de cuerpo, algunos Dios ha escogido para ser nuestros líderes espirituales con propósitos de ¿qué? De capacitarnos para que maduremos y guardarnos del error. ¿Sí? Último ejemplo y con eso vamos a terminar. Tu cuerpo, todo tu cuerpo es importante, ¿sí o no? ¿Sí? Si a alguien me le vengo y le digo, ¿sabes qué? Tu dedo meñique no es tan importante, te lo cortaremos. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué no? ¿De qué te sirve? ¿Quién quiere regalar un dedo meñique? Pero ¿sabes qué? Para cuidar a tu dedo meñique Dios te ha dado ojos. Tus ojos ven por dónde está yendo tu meñique para que no se golpee, ¿no ve? ¿Sí? Es más o menos lo mismo. Todo el cuerpo es igual de importante, pero en el cuerpo hay ojos. Algunas personas que Cristo ha escogido para capacitarnos hacia la madurez, para guardarnos del error, para evitar que nos estemos dando tropezones. Pero esos ojos no sirven si no hay pies que caminen. ¿Vamos bien? Todos tienen su función. La función de algunos es ser líderes como un regalo de Cristo para la iglesia a fin de que crezcamos. ¿Se entiende? Está facilito, ¿no ve? Entonces vamos a repasar rapidito todo esto. Dice los versículos 1 al 6 nos enseñaron qué es unidad. En esencia la unidad es ser cristianos de verdad y no solo de nombre. Así que mirar al de al lado y dile, seamos uno. Dile, seamos creyentes de verdad.
Los versículos 8 al 10 son una transición entre el qué y el cómo. El qué es que seamos uno, la unidad. ¿Sí? El 8 al 10 nos dice que es por la gracia de Cristo y no por los medios propios. Y los versículos 11 al 16 son el cómo. Cristo ha puesto líderes en la iglesia como un regalo suyo para capacitarnos en la unidad y así edificar su cuerpo. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Así que la siguiente vez que escuches hablar de los dones ministeriales de Efesios 4:11, ya sabes de qué se trata. Vamos a ver algunas conclusiones. Vamos a hacer lo que hacemos algunas veces. Voy a poner unas frases y yo voy a leer hasta un punto y ustedes van a leer lo que continúa. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer una práctica con el primero. Dice así: recuerda que fuiste llamado por Dios a una nueva vida. Les toca a ustedes. Vive dignamente de ese llamado. Ya, era pruebita, ahora sí entonces. Recuerda que fuiste llamado por Dios a una nueva vida. Vive dignamente de ese llamado. No fuiste llamado a vivir solo, sino a ser parte de un cuerpo, la iglesia de Cristo. La verdadera unidad no es uniformidad, es unión espiritual por la fe en el Evangelio de Cristo. Defiende la unidad de la fe, llénate del Espíritu Santo y conoce el Evangelio. Cristo ha dado líderes a la iglesia como un regalo suyo para ayudarnos a madurar en la fe. Busca líderes que te capaciten en la fe y ofrécelos como regalo de Cristo para la iglesia. La madurez nos protege de ser engañados y arrastrados al error. Esfuérzate por madurar en la fe cuando escuches cosas necesarias acerca de Dios. Busca el consejo de tus líderes. La verdadera madurez nos llevará a la unidad y el trabajo en equipo. La iglesia es un cuerpo. No hay lugar para el individualismo y el egoísmo. Conéctate a tu iglesia local. Al final de cuentas, todo depende de estar conectados a la cabeza que es Cristo. La vida cristiana no es en nuestras fuerzas, es por la gracia de Cristo que fluye en nosotros. Una iglesia madura y unida es una iglesia que crece en cantidad y en calidad. No serás parte del problema del mundo, sé parte de la solución. Vive y predica el Evangelio de Cristo al mundo que tanto lo necesita. Y si estás dispuesto a hacerlo, puedes decir amén. ¿Amén? Amén. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú nos has dado estos hermosos regalos, Señor. Dentro de tu cuerpo, en el cual todos somos parte. Todos tenemos, Señor, objetivos, propósitos, funciones en tu cuerpo. Tú has puesto en medio nuestro líderes espirituales. Personas que por tu gracia se dedican a esta función de capacitar al cuerpo de Cristo, de guiarnos hacia la madurez, de guardarnos del error, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto apunta a la unidad de tu cuerpo. Una sola iglesia, una sola fe, un solo evangelio, un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, como leíamos en los versículos 5 y 6 la semana pasada, Señor. Padre, que aprendamos a caminar en unidad, como un cuerpo, unidos los unos a los otros, siguiéndote a ti, a la cabeza, la única cabeza, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Padre, que valoremos a nuestros líderes como un regalo tuyo para servicio de la iglesia, y que podamos crecer y madurar en la fe para parecernos a ti y para que el mundo vea que tú vives, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza tuya, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor por sus dones.
Bueno, espero que este culto haya sido de bendición para todos ustedes, como también lo ha sido para mí. Y también quiero aprovechar de invitarlos a que nos sigan por medio de las redes sociales y nos vemos la próxima semana.